Están volviendo. El gobernador Zerok miró fijamente la pantalla incrustada en su escritorio, apenas capaz de creer lo que estaba viendo. Targao tenía razón. Maldita sea, tenía razón. Estaba en su oficina, rodeado de docenas de altos funcionarios y ejecutores. Se veían espantados, todos ellos estaban heridos de una u otra forma, con los brazos en cabestrillo o quemaduras en la cara, y sus uniformes hechos jirones. Pero ante las palabras de Zerok, la esperanza brilló en sus ojos enrojecidos y se quedaron en silencio, interrumpiendo las conversaciones de pánico para mirarlo. A pesar de la presencia de tanta gente, Zerok abrazó a Lanek. Ella se rió antes de empujarlo y sacudir la cabeza. Incluso podríamos ser capaces de verlos, dijo Zerok, dirigiéndose hacia un par de enormes puertas de amarglas y abriéndolas. Salió a un balcón que miraba hacia abajo sobre el desorden en expansión de Salamina. El aire obstruyó sus pulmones, haciéndolo toser y balbucear, pero ató su respirador en su lugar y caminó hacia las barandillas, agarrándolas con ambas manos y mirando a través de la ciudad. Los demás salieron corriendo tras él, amontonándose en el balcón para contemplar el miasma. Salami se había derrumbado a una velocidad que Zerok hubiera creído imposible. La escena debajo de él parecía los delirios de un fanático religioso. Más de la mitad de los edificios estaban ahora en llamas y la ferocidad del resplandor, filtrado a través de la neblina de esporas, daba la impresión de que la colmena estaba hirviendo en lava. Sin el apoyo de los cadianos, los ejecutores locales habían sido asesinados o obligados a ponerse a cubierto, y ahora reinaba la anarquía. Grandes andamios se levantaron del infierno, serpientes en forma de guadaña hechas de metal y repletas de miles de víctimas de sacrificio. Las personas en jaulas gritaban mientras morían. Era un sonido que Zerok sabía que nunca olvidaría. Estos eran su pueblo, su responsabilidad, y les había fallado a todos. No podrás ver nada aquí afuera, gruñó un corpulento ejecutor detrás de él, pero le entregó a Zerok un par de magnoculares, luciendo febril por la emoción. Gracias, supervisor, murmuró, ajustando la configuración hasta que las lentes se deslizaron en foco. Jadeó cuando se acercó accidentalmente a uno de los andamios y vio un espantoso atisbo de rostros angustiados, antes de mirar más arriba a través de las torres en llamas y los habitáculos. Allá, yo los veo, ya casi han vuelto. Los demás se empujaron hacia adelante contra la barandilla, sacaron catalejos y magnoculares e intentaron localizar a los cadianos. ¿Los ves? Una gran nube de llamas atravesó la visión de Zerok y por un momento no pudo ver nada. Luego la escena volvió a enfocarse y distinguió el ejército que se aproximaba con más detalle. Solo que no era un ejército. Que el trono nos proteja, susurró. La gente a su alrededor gritó cuando vieron lo que estaba viniendo. Parecía un deslizamiento de tierra, pero estaba lleno de vida. Vio tiránidos similares a los que había visto anteriormente, pululando hacia la ciudad en tal número que su mente se resistía a tratar de estimar qué tan grande era el anfitrión. Pero apenas registró a las criaturas más pequeñas, a la cabeza del enjambre, dando tumbos a través de la oscuridad. Había una fila de gigantes, monstruos encorvados que se escabullían del tamaño de una pila de habitáculos. Zerok habría ordenado que las baterías de armas abrieran fuego, o habría reunido a los regimientos locales del Militarum, pero todos estaban muertos, escondidos o adorando a los pies de las efigies en llamas. Quería apartar la mirada, huir, pero se sentía impotente para moverse, observando con mudo horror cómo las enormes criaturas llegaban a las afueras de la colmena, y sin siquiera detenerse, la destrozaban, atravesando fábricas y torres de viviendas como si devoraran un campo de hierba. Los bombarderos de combustible detonaron y los aerocoches se estrellaron cuando los monstruos se precipitaron a través de los niveles inferiores de la colmena. Luego, las oleadas de tiránidos más pequeños inundaron a su paso, bañando a las multitudes de personas que huían y devorándolo todo. Las personas en el balcón comenzaron a correr, aullando maldiciones y oraciones mientras intentaban correr para ponerse a salvo. Pero Zerok se dio cuenta de que era inútil. Incluso aquellos que lograron llegar a sus aerocoches serían consumidos en el momento en que despegaran.
Habían innumerables enjambres de zinos alados descendiendo de la oscuridad sobre sus cabezas, tan apretados que parecían que un sudario reluciente estaba sofocando la colmena. Los alienígenas se acercaban tan rápido que estimó que lo alcanzarían en minutos. Miró a su alrededor y vio que todos habían huido, incluso Lanek. Sintió un breve atisbo de dolor, luego se dio cuenta de que estaba siendo absurdo. ¿Qué importaba? ¿Cómo podía culparla? Ella tenía contactos y esquemas propios. Tal vez pensó que podría encontrar una salida. Buena suerte para ella. Volvió a entrar, cerró las puertas detrás de él, se quitó la máscara y encendió un iopalo. Luego cruzó la habitación y se sentó en su vieja y destartalada mesa de caballetes, mirando el dibujo que había hecho de la ciudad como él quería que fuera, la ciudad que nunca sería. Una puerta golpeó y levantó la vista sorprendido de ver a Lanek venir hacia él. Llevaba 2 vasos llenos, sintió una abrumadora oleada de alivio. De alguna manera, a pesar de todo lo que estaba pasando afuera y todo lo que estaba por suceder, se sintió aliviado de saber que ella se había quedado con él. Ella lo besó en la frente y le entregó un trago. Luego se sentó a su lado en silencio. Ambos estaban frente a las puertas que daban al balcón. La luz se hinchó como una increíble puesta de sol. Hubiera sido hermoso si él no supiera la causa. Luego la luz se atenuó cuando las formas se filtraron frente a las llamas, cayendo como cortinas sobre un acto final. El sonido de las alas batiendo llenó el aire, aumentando rápidamente hasta que las puertas se sacudieron en sus marcos. Tomó la mano de Lanek y bebieron, vaciaron sus vasos y los colocaron en silencio sobre la mesa. Entonces las puertas explotaron hacia ellos. Beltis redujo la velocidad del vehículo terrestre y lo condujo hacia los árboles al costado de la vía de tránsito, antes de apagar el motor. «Maldita sea», murmuró ella. Las plantas químicas estaban tan sin vida y oscuras como la última vez que las había visto. Las chimeneas y las torres de refrigeración eran apenas visibles, alzándose en la oscuridad, cubiertas por un revoltijo de pórticos y torres de perforación rotas y tambores de prometium oxidados. Pero el sitio ya no estaba abandonado. La gente corría a través de las sombras, encorvada y furtiva, sus lúmenes parpadeando de un lado a otro a través de las ruinas. «Han encontrado el maldito hangar», gruñó su padre, saltando del coche y empuñando su pistola automática. «Lo he perdido todo, y ahora están tratando de robar mi única salida». Beltis estaba complacida de ver lo rápido que se estaba recuperando. Parecía casi tan feroz como siempre, pero eso también significaba que tenía que manejarlo con cuidado. Su temperamento era rápido, y una vez que se apoderaba de él, era incontrolable. «Podemos ocuparnos de ellos», dijo ella, saltando del vehículo terrestre y corriendo a su lado. «Solo son trabajadores, trabajadores de una de las plantas agrícolas. Dudo que sepan siquiera cómo subirse a una lanzadera, y mucho menos lanzar una». «No estoy tan seguro», gimió Semler, arrastrándose fuera del coche y acercándose sigilosamente a ella. «¿Qué pasa si sus máquinas agrícolas usan una tecnología similar?» «Sawbones tiene razón», gruñó Kuhn, atándose las rastas hacia atrás y comprobando su arma. Luego miró a su alrededor. «Necesito alguna maldita ropa». Miró a Beltis. «¿Por qué me sacaste así?» No estaba siendo especialmente obediente. Fue a la parte trasera del vehículo terrestre y sacó un mono, un chaleco antibalas y botas. «Cogí esto, por si acaso recobrabas el sentido». «Recuperé el sentido», gruñó, arrebatando la ropa. Ella podía decir por su tono y el hecho de que no le había pedido detalles de su enfermedad, que podía recordar lo extraño que se había comportado en el Puerto Dura. Ella deseaba pedir aliviar su dolor. «No eres el único que...» Él la silenció con su mirada, luego continuó vistiéndose. Luego convocó al bruto pesado Band a su lado. «¿Esa cosa tiene un paquete completo?», preguntó, asintiendo hacia la carabina láser de Band. Band asintió. «Bien, porque no permitiremos que ni uno solo de esos gusanos ponga sus patas en mis naves».
Con eso, cruzó la vía de tránsito, disparando el lumen fijado a su pistola. Beltis corrió tras él, con el corazón acelerado. Cuando ella y Van lo sacaron del puerto Dura, habían perdido toda esperanza de volver a hablar con él. No podía soportar dejarlo en ese lugar, pero sentía que estaba rescatando su cadáver. Ahora estaba de vuelta, con los ojos ardiendo y los músculos de la mandíbula ondeando. Todavía estaban a 30 metros de las dependencias cuando alguien gritó alarmado. «Deben tener visores nocturnos», gruñó Van. «No importa», respondió Kulm, «que nos vean». Disparó un tiro encendiendo los humos con fogonazos. «¡Corran, gusanos! Gatalskun viene por ti». «¿Y pensaste que los dinos eran malos?». Ruidos de traqueteo y el sonido de pies corriendo resonaron desde los edificios. Los rayos de luz brillaron y bailaron a través de las paredes mientras la gente se zambullía para ponerse a cubierto. Un pequeño grupo salió de detrás de un montón de escoria, con las manos en alto. Beltis no pudo distinguirlos claramente en la penumbra, pero eran hombres, vestidos con monos de trabajo y respiradores atados a la cara. «¡Encontramos barcos!», gritó uno de ellos, sonando emocionado. «Están bajo tierra en alguna parte, pero no podemos encontrar el hangar. ¿Pueden ayudarnos? Tú...». Kulm silenció al hombre con un tiro en la cabeza, tirándolo de vuelta a la oscuridad. «Encontraste mis barcos», gruñó, derribando a tiros a un segundo hombre. El resto del grupo entró en pánico y la gente comenzó a correr desde otros edificios, corriendo hacia los árboles que bordeaban la planta. «¡Detenerlos!», gritó Kulm, disparando a las formas que huían. Volvió a mirar a Beltis, Van y Semler con los ojos fatigados. «No te quedes ahí parado». Beltis se sacó la pistola del cinturón y empezó a disparar, pero Semler se encogió y Van negó con la cabeza. «Están corriendo», dijo el bruto. Kulm se volvió hacia Van, escupiendo de rabia mientras agarraba el hombre por el cuello de la chaqueta. «¿Qué crees que harán si escapan? ¿Crees que mantendrán mi hangar en secreto? Le dirán a cualquiera que puedan que hay barcos aquí, y sus amigos pueden ser algo más que peones». Soltó a Bant y comenzó a disparar a los trabajadores de nuevo. Su pistola corcoveaba en su puño mientras disparaba disparos automáticos a la multitud que se dispersaba. «Eres un monstruo», gruñó Bant. La palabra monstruo apuñaló a Beltis. Ella huyó y arremetió con su mayal eléctrico, envolviendo los cables de púas alrededor de su garganta y tirándolo al suelo. La corriente le quemó la piel y la electricidad bailó sobre sus miembros, pero él era duro. A pesar de las convulsiones que le recorrían el cuerpo, se arrancó el mayal del cuello, lo arrojó lejos y le apuntó con el arma en la cara. Kulm disparó repetidamente y derribó a Bande en la penumbra. Se detuvo sobre el hombre por un momento, asegurándose de que estaba muerto. Luego se volvió hacia Beltis y Semler. «Nadie sale vivo de aquí, ¿entiendes?». Ambos asintieron, Beltis con orgullo y Semler con terror. Luego los tres avanzaron hacia el complejo. Semler sacó una pequeña pistola láser de aspecto elegante y los tres abrieron fuego, llenando el lugar de ruido y luz. La gente estaba tan aterrorizada que era un trabajo absurdamente fácil. Beltis sintió un atisbo de culpa, pero lo reprimió. Era esto o su padre moriría. Solo un barco podía partir, era la supervivencia del más apto. Los trabajadores probablemente habrían hecho lo mismo si se hubieran invertido las tornas. Algunas personas respondieron con disparos de ametralladoras y escopetas, pero los disparos fueron provocados por el pánico y sin apuntar, y gradualmente el trío avanzó a través de la fábrica de productos químicos hacia el eje central. Pasaron unos minutos sin señales de movimiento. «Creo que los tenemos todos», jadeó Semler. Parecía aturdido y absurdamente orgulloso de sí mismo, como si hubiera sobrevivido a una gran batalla. Se acercaron al eje central de los edificios, aún escudriñando la oscuridad con sus armas. De repente, Kulm se detuvo. «Está aquí». Él sonrió, sus dientes brillaron en la oscuridad. Golpeó el suelo moviéndose de un lado a otro hasta que su bota resonó en la superficie diferente. Luego se arrodilló y sacudió el polvo y la grava, descubriendo una extensión de metal oxidado pintado con franjas amarillas de peligro.
Lo miró por un momento, luego asintió y dio unos pasos hacia un lado. Luego se agachó de nuevo y sacudió un poco más de grava. Esta vez, junto con el metal corrugado, desenterró un cuadrado plano y oscuro que brilló a la luz de su lumen. «Imbéciles», dijo, mirando a los trabajadores muertos. «¿De qué les habría servido si hubieran encontrado esto? No conocen los malditos códigos de acceso». Golpeó el metal, limpió más polvo de la placa de datos que había desenterrado, luego presionó su palma contra ella. El binario empapado de estática se desplazó por el cristal y parpadeó, dejando un cuadrado de 8 por 8 de caracteres verdes y luminosos. Culm lo golpeó, hizo una pausa y luego golpeó unas cuantas veces más. Un momento después, el zumbido de un generador resonó bajo sus pies y la grava comenzó a temblar. «Retrocede», dijo Culm, alejándose de la placa de datos. Gradualmente, mientras la grava temblaba y se movía, una depresión rectangular comenzó a formarse en el suelo, mientras el metal corrugado caía lentamente de la superficie. El generador cambió de tono y la placa de metal se deslizó hacia un lado, creando una abertura en un lado que miraba hacia un vacío negro. «¿Qué es eso?», gruñó Culm, deteniéndose y levantando la mano para que los otros dos se detuvieran. Se apresuró a regresar a la placa de datos y la golpeó de nuevo, deteniendo la placa de metal con solo unos pocos pies abiertos. Vultis miró a su alrededor. «¿Dónde? No, ¿qué es ese ruido?». Ella escuchó. Al principio pensó que era el viento, susurrando entre los árboles en el borde del complejo, pero luego se dio cuenta de que era demasiado regular. Era el sonido de batir de alas. Pensó en los monstruos que habían atacado el puerto Dura. «Tenemos que entrar». Ella siseó, mirando alrededor de los edificios circundantes. Miró el agujero en el suelo. «Quizá podamos entrar en el hangar y cerrar la escotilla hasta que...». Hubo un fuerte estruendo. El dolor explotó en su brazo, golpeándola de lado. Los disparos resonaron desde una cabaña cercana, rebotaron en las paredes y levantaron polvo del suelo. Vio a más trabajadores mirando a través de una puerta rota antes de retroceder. «¡Idiotas!», jadeó, agarrándose el brazo y descubriendo que estaba empapado de sangre. Se sentía como si alguien le hubiera clavado un hierro candente en el bíceps. Ella devolvió el fuego y su padre hizo lo mismo, arrancando pedazos de la cabaña. Semler miró hacia el cielo sin luz, sacudiendo la cabeza. «Estás atrayéndolos hacia nosotros», dijo. El sonido de batir de alas se hizo más fuerte y dio media vuelta y echó a correr, corriendo hacia la vía de tránsito. Solo había dado unos pocos pasos cuando una sombra se astilló en la oscuridad y se abalanzó para engullirlo. Semler gritó, agitándose cuando algo se cerró sobre su rostro. Beltis apuntó a la forma alada y la luz de su pistola la sacó de la oscuridad. Era lo más cerca que había estado de uno de los alienígenas. Era una mezcla repugnante de insecto, humano y reptil, con una cola larga que se agitaba y las alas anchas y coriáceas. Su cabeza era larga y estaba coronada por un caparazón nudoso, como un casco. Cuando se volvió hacia ella, pedazos de la cara de Semler cayeron de su boca. «¡Mis ojos!», aulló Semler, todavía retorciéndose en el suelo y tratando de alejarse, arrastrándose, agarrándose la cabeza. Entonces otra forma cayó de la oscuridad, cerró sus garras a su alrededor y salió volando. Semler seguía gritando cuando desapareció en el cielo. El tiránido que enfrentaba a Beltis la estudió por un momento, luego batió sus alas y se lanzó hacia su rostro. Dio una voltereta en el aire cuando las rondas automáticas le perforaron la cabeza, luego cayó de nuevo por el suelo, batiendo sus alas y levantando el polvo. Culm pasó junto a Beltis y disparó al monstruo que se agitaba hasta que quedó inmóvil. Pero el aire sobre sus cabezas servía de movimiento. Los trabajadores aullaron y rompieron la cobertura cuando los tiránidos llovieron desde la oscuridad. Culm giró en el acto y disparó en todas direcciones, acosado por alienígenas que giraban. Parecía que estaba en el corazón de un ciclón, escupía maldiciones tan rápido como su arma escupía balas, aullando a los monstruos que corrían a su alrededor. Beltis señaló la abertura en el suelo. «¡Ve al hangar!», gritó, su voz luchando contra el sonido de las armas y el batir de las alas.
Pero su padre se había ido demasiado lejos, la rabia lo había consumido. Era magnífico enfrentándose a docenas de monstruos, como si fueran ellos los que deberían tener miedo en lugar de él. Entonces los tiránidos dejaron de dar vueltas y lo engulleron, atacando en una tormenta de alas, convirtiendo a su padre en carne y niebla. Ella huyó, corriendo hacia adelante, entonces estaban sobre ella.